Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy de nuevo muy emocionada porque les traigo un video que yo sé que a ustedes les importa muchísimo. Ustedes me han preguntado acerca de las casas, de las rentas, de la vivienda aquí en Charlottetown, el precio y qué tipo de casas, qué tipo de vivienda ustedes pueden encontrar. Y obviamente yo sé que esto es muy importante para ustedes porque ustedes quieren llegar con la certeza de a dónde se van a mudar. Entonces yo les voy a mostrar un poco acerca de las propiedades más comunes, sobre todo cuando somos estudiantes o cuando estamos trabajando aquí en el centro, las propiedades más comunes para venir a mudarse aquí en Charlottetown. Primero les voy a mostrar una que es muy como usual, importante, y que también ustedes, si quieren rentar aquí, asegúrense de hacerlo con tiempo porque estas propiedades son rapadas. ¿Por qué? Porque están literalmente al frente de la universidad. Entonces hay muchos estudiantes que por conveniencia y por facilidad les gusta mucho este tipo de casas, sobre todo porque son con una empresa muy grande que tienen de estas propiedades por todo el Atlántico, inclusive de pronto por todo Canadá. Estas son las Killian Properties. Son más o menos casas que tienen desde 2 a 3, creo yo, que habitaciones. Cuestan más o menos $1,200 y hay muchos estudiantes que se reúnen 3-4 personas y se mudan y rentan una casa completa pagando más o menos, digamos, por cuarto unos $400, con uso a la sala, a la cocina, a todas esas áreas comunes. Estas casas son muy bonitas y, como les digo, son muy convenientes. Entonces, si ustedes quieren venir, que les quede cerca y que también sea fácil, digamos, aquí está muy cerca el Superstore y hacia allá está también muy cerca el centro comercial. Entonces son más o menos a lo lejos 10 minutos para acceder a todas esas facilidades que son tan importantes. Una cosa muy importante que yo les tengo que contar es que aquí en Killian Properties usualmente piden un depósito que suele ser 1 mes de renta por adelantado. No se preocupen que si ustedes no dañan nada y todo está en perfectas condiciones como se los entregaron, se los devuelven al final de que ustedes hayan acabado el contrato. Entonces no se preocupen tanto por el depósito, pero es muy importante que ustedes tengan en cuenta eso en su presupuesto. Y además usualmente estas personas los van a querer conocer o van a querer ponerse en contacto con ustedes. Entonces déjenles saber que ustedes están dispuestos para un encuentro para que ustedes se puedan mudar a estas propiedades. Ahora les voy a mostrar también otra propiedad muy concurrida. Esta está entre University Avenue y Queen Street, que son dos avenidas muy importantes para Charlottetown. Estas propiedades también tienen varios cuartos, entonces ustedes pueden hacer uso de ellos. Recuerden que es muy importante también que, aparte del depósito, es muy común aquí que les pidan referencias. Si no tienen, no se preocupen, probablemente le pueden contar a la persona, al arrendatario, que ustedes llevan poco tiempo aquí, o si no, también pueden contratar o conseguir algún otro lugar que no les pida tantas referencias y no sea como tan meticuloso. Pero esta opción es muy buena porque, como les digo, está cerca a la universidad y está cerca a Superstore, que es un supermercado. Esta propiedad tiene también cuartos, ustedes pueden rentar cuartos, pero la casa entera es un poco más asequible que la que les acabo de mostrar en Killian Properties. Esta ronda más o menos entre los $1,000. Como pueden ver aquí al lado, aparte de esta propiedad, también hay muchas casas en donde los estudiantes hacen mucho uso de estas y les gusta muchísimo, por lo que les digo, porque es muy conveniente y tiene muchas facilidades. Este lugar, ya que estamos aquí, es un poco más costoso, obviamente porque está localizado justo al frente del mar, entonces eso lo hace un poco más costoso. Usualmente los apartamentos son más bonitos, pero igual en este momento estamos en el centro y en el centro ustedes pueden buscar muchas opciones porque estoy segura que en alguna de esas opciones pueden encontrar el lugar ideal. Este que está atrás mío estaría alrededor de los $2,000. Obviamente son lugares muy grandes, muy bonitos, seguramente por dentro son espectaculares. Entonces, si esto se acomoda a lo que ustedes están buscando, esta es una muy buena opción. En este momento me encuentro en el Holland College y yo sé que este es un lugar al que muchos de ustedes les gustaría venir.
Entonces yo les busqué una opción que fuera cerca al Holland College para cuando vengan, que no necesiten un carro o no necesiten movilizarse muy lejos. Aquí en esta calle Kent hay muchísimas casas. Yo creería que las casas estarían alrededor de los $800. Depende mucho de cuántos cuartos o de cómo quieran ustedes la casa, pero yo les digo que estaría alrededor de unos $800. Y esta es una muy buena ubicación porque, como les digo, está cerca al Holland College, y más o menos, si ustedes quieren saber, hasta UPI o hasta alguno de los supermercados estaría alrededor de unos 20 minutos caminando. Todas estas opciones son para personas solas, pero si ustedes se creen capacitados de compartir con alguien que de pronto no conocen, o si de pronto en sus primeros días conocen a alguien y les da chance para mudarse con ellos, les puede salir mucho más económico si comparten alrededor o desde unos $300 para arriba. Esta también es una excelente opción porque todas estas casas son de familia y también están entre calles, pero son un muy buen barrio y están muy cerca también a muchas facilidades. Aquí usualmente estas casas de familia suelen rentar, digamos, un sótano que no usen o un cuarto que no usen, pero estas opciones las encuentran más que todo en Kijiji, donde les estaré ya mostrando más adelante en el video cómo hacerlo. Bueno, ya estando aquí, yo les voy a mostrar uno de los métodos más fáciles y más comunes. Se los he recomendado también muchísimo y es Kijiji. Seguramente no solamente aquí en Charlottetown o en la isla del Príncipe Eduardo, sino que en Canadá es una forma muy recorrida y además muy efectiva para buscar vivienda o cualquier otra cosa que ustedes estén buscando, tanto ofrecer como buscar. Entonces yo les voy a mostrar aquí en mi computadora, en la pantalla, cómo es que yo busco una vivienda aquí en Charlottetown. Bueno, primero pongo aquí buscar apartamentos o condominios para renta y en la ubicación pongo Charlottetown. Como yo les digo, pueden ustedes buscar en otros lugares, pero para mí me parece que lo más conveniente cuando están trabajando o cuando están estudiando, bien sea en UPI o en Holland College o inclusive en Study Abroad, me parece que lo más conveniente es vivir en esta zona, en Charlottetown, si no tienen carro, porque a veces el sistema de transporte no puede alcanzar a llegar tan lejos y es mucho más difícil y les puede traer algunos inconvenientes. Entonces, ya estando aquí en la página de Kijiji, hay muchas opciones, aunque yo sé que puede ser un poco difícil, sobre todo en esta época de verano, porque viene mucha gente y hay muchas rentas para Airbnb. Suelen subirse los precios, pero estén chequeando cada vez cada página para que consigan su oferta. Primero, digamos, tenemos este que es una renta de 3 a 4 apartamentos, 2 baños, parqueadero. Aquí no dice el precio, pero seguramente si ustedes se contactan les dirán el precio. Aquí están ofreciendo, están buscando, ustedes pueden poner que son una persona, digamos un estudiante o una persona sola y busca un aparte estudio o un cuarto, y ahí ustedes ponen su número de contacto, también pueden encontrar ahí. Aquí dice uno que está disponible para el 1 de agosto, un apartamento con un cuarto en el centro, tiene calefacción, está renovado. Dice que hay seguridad en el edificio, tiene un pequeño patio y vale $775. No hay fotos, pero lo que les digo, seguramente si ustedes se contactan con el arrendatario les estará mostrando. Aquí de 2 apartamentos, de 2 cuartos en un apartamento en Charlottetown también, con electricidad y calefacción incluida, $1,150, 2 apartamentos. Tengan en cuenta que ustedes, digamos, si solo necesitan uno, podrían rentar el otro y compartir. También todo incluido, uno de 2 cuartos, $1,995 en Victoria Park, que es un parque muy bonito, muy recorrido. Aquí dice que es un muy bonito apartamento de un cuarto, con una muy buena locación, $695. Ahora aquí tiene un basement, que también aquí es muy común rentar un sótano. Ahí lo bueno es que es muy independiente, es un área independiente donde no van a tener que compartir, digamos, la cocina o la sala con los arrendatarios. Vale $1,000. Todo incluido, un aparta estudio con excelente locación, $950. Usualmente ponen una advertencia de que si el aviso todavía está arriba, seguramente todavía está disponible la renta. Entonces tengan también muy presente eso.
y ahí dice si está amoblado o si no. También tengan muy pendiente eso, porque hay algunos que no están amoblados y seguramente les puede representar para ustedes algo más de presupuesto. Pero si a ustedes les gusta mucho y no está amoblado, también les estaré mostrando cómo amoblar muy probablemente en muy próximos videos. Este también dice uno de 2 habitaciones, de junio a septiembre. También tengan muy en claro y lean muy bien el aviso, porque ahí les dicen algunas veces, digamos, si es solamente por el verano, si es un sublet, si tiene contrato de 1 año. Entonces lean muy bien el aviso. Este de 2 cuartos vale 129. Este en Montague, tengan lo que les digo muy presente eso. Si ustedes tienen carro, está perfecto. Si ustedes no tienen carro, traten de buscar en Charlottetown, cerca, bien sea a la universidad, bien sea a donde están estudiando o a donde están trabajando, para facilitar todo el proceso. Este también dice en Downtown, en el centro, vale 1100, que está renovado también. Este de 2 habitaciones, es un apartamento de 2 habitaciones, 1250. Este dice que es muy callado, que es un apartamento de 2 habitaciones muy tranquilo, 934. Este también tiene 1 habitación, vale 1150. Como ustedes pueden ver, están rodeados entre los 900 hasta los 1000, 2000, 3000 seguramente. Depende mucho de lo que ustedes estén buscando, de la locación. Yo sé que para nosotros, digamos, yo estando en Bogotá, cuando busco en el mapa, la mayoría de lugares o la mayoría de cosas me quedan muy cerca. Si yo miro en el mapa donde queda Stratford o Cornwall, están relativamente cerca, y uno dice a veces como no, me gasto un poco en bus o voy caminando. La verdad es que aquí, a pesar de que es muy bueno, el servicio de transporte no es el mejor y tiene horas muy limitantes. Entonces revisen muy bien si ustedes no tienen carro y si no quieren o quieren ahorrarse, digamos, un poco más como la ida o el tiempo incluso, o el estrés de no estar pensando, bueno, me tengo que ir con 1 o 2 horas de anticipación. Lo que yo les recomiendo es que, a pesar de que se vea muy cerca Stratford o Cornwall, si ustedes no tienen carro, para evitarse inconvenientes, busquen en Charlottetown, porque los buses, a la hora, digamos, que ustedes tengan que estar en el trabajo, en la universidad, en el college o cuando salgan, seguramente no puede que haya buses y ustedes tendrán que ir caminando hasta su casa. Si pasan por una avenida, seguramente no va a haber andenes. Entonces la verdad es que es mucho más conveniente si ustedes buscan en Charlottetown. Espero que les haya gustado muchísimo este video, que con esto sepan ustedes y se informen un poco mejor de cómo buscar aquí vivienda en Charlottetown. Si ustedes conocen a alguien que les sirva este video, compártanlo, denle like, suscríbanse, síganme en todas las redes sociales como Una Colombiana en Canadá y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!